Bienvenido de nuevo al canal de Todo Un Poco. Hoy en este video te enseñaré algunas fórmulas de física que se te pueden presentar durante la secundaria. Y también te diré sus funciones o para qué se aplican. Comencemos con el video. La primera fórmula. La primera fórmula es: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí tengo la simbología por si tienes duda de qué significa cada una de estas letras. Principalmente se usa para calcular la velocidad que lleva un objeto, persona o animal. Se puede usar para muchos casos. Por cierto, me van a preguntar, bueno, ¿cómo voy a...? Ya tenemos aquí la fórmula de velocidad. ¿Cómo voy a sacar la fórmula de tiempo o de distancia? Muy fácil. Con este triángulo. Yo lo llamo el triángulo de las fórmulas. Sinceramente no sé cómo se llame. Pero bueno, este triángulo te ayuda a saber las otras fórmulas de las demás letras, por así decirlo. Pero lo vamos a distribuir así: D y T van a estar abajo, y la parte de arriba, que va a ser D, va a estar aquí. Luego queremos saber cuánto es D. ¿Cuál es la fórmula de D? O distancia más bien. Tapamos D, y la fórmula es velocidad por tiempo. Aquí ya lo tenemos. Ahora el de tiempo sería: tiempo es igual a distancia dividida entre velocidad. Este triángulo te va a ayudar a sacar muchísimas fórmulas. Pero bueno, continuemos con la siguiente. Periodo es igual a tiempo entre ciclo. Esto se usa principalmente para calcular cuánto dura una onda. Una onda no se refiere a una onda de sonido o de propagación, de movimiento. Y prácticamente es así. Pueden ser muy chiquitas o apretadas, y estas pueden ser muy extensas. Esta fórmula nos va a ayudar a saber cuánto dura y cuál es su fuerza de la onda. Aquí ya tenemos, para sacar el tiempo es periodo por ciclo, y para el ciclo es tiempo entre periodos. Bueno, continuamos con la siguiente. Es igual, se utiliza como la primera, pero es diferente. Velocidad es igual a gravedad por tiempo. En este caso nosotros vamos a calcular la velocidad que lleva un objeto al caer desde un cierto lugar. Por ejemplo, nosotros tiramos un lápiz desde un edificio, desde el último piso de un edificio, y con esa fórmula nos va a ayudar a saber cuál es la velocidad que lleva, gracias a la gravedad, al caer ese lápiz. La gravedad tiene un valor de 9.8 metros por segundo. El tiempo, pues solamente se saca la duración de cuánto tardó de donde lo soltaron, donde soltamos el lápiz, hasta donde cayó. Para eso nos va a ayudar esa fórmula. Y aquí, como verán, se tiene que multiplicar. Pues muy bien. En las multiplicaciones, por ejemplo, aquí tenemos segundo al cuadrado por segundo al cuadrado. Con las multiplicaciones, estos dos que se llaman exponentes se deben de eliminar, o restar más bien. 2 menos 2, 0, y nada más queda segundos. Metro al cuadrado por metro al cuadrado, metro. Y en las divisiones es lo contrario. Aquí tenemos kilómetro sobre kilómetro, nos da kilómetro al cuadrado. Cuando es una división, ambos se tienen que sumar. Segundo sobre segundo, segundo al cuadrado. No lo olviden, esto es muy importante. Ok, nuestra siguiente fórmula es: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esta fórmula principalmente se utiliza para saber la aceleración que lleva igualmente un coche, una persona o un animal. La velocidad final se refiere a cuánto llevaba hasta que se detuvo. ¿Cuál es la velocidad que llevaba en metros por segundo o kilómetros por hora cuando dejó de contarse, cuando se detuvo, pues? La velocidad inicial sería 0 porque no había arrancado. Esa sería nuestra velocidad inicial. Y el tiempo en que tardó de llegar a un punto hasta el otro. Muy bien. La siguiente es: Newton es igual a masa por ingravidez. Un newton, que es una fuerza que se usa aquí en física, se escribirá con la letra W. No lo olviden, newtons, W. La masa se refiere a la masa de un objeto. Aquí, por ejemplo, de ingravidez tenemos un ejemplo: 1 kilogramo es igual a 9.8 newtons. La ingravidez es igual a 9.8 metros por segundo. Perdón, 9.8. Y la masa sería la masa del
de cualquier cuerpo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, la masa de nuestro cuerpo, de un cuaderno, pesa 1 kilo. Supongamos que es de 200 hojas, pesa 1 kilo. Y la ingravidez 9.8 por 1 sería 9.8 newton. Y se abreviaría newtons con la W. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, en estas fórmulas se van a empezar a aplicar la primera, segunda y tercera ley de Newton y también las de Pascal. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto significa fuerza total. Aquí tenemos una caja que está siendo empujada por 2 personas. Ambas aplican una fuerza de 20 newtons. 20 newtons hacia la caja, hacia adentro. Pues como ambos están haciendo la misma fuerza, la caja jamás se va a mover. No posee rueditas para moverse, jamás se va a mover. Ambos hacen la misma fuerza, jamás se va a mover. 20 menos 20, 0. Fuerza total, 0. Si este, por ejemplo, hiciera 50 newtons de fuerza y este igual 20, 50 menos 20, la fuerza total sería 30 y se movería hacia acá, porque este tiene más fuerza. Nuestra siguiente fórmula es: masa es igual a fuerza neta o total. La masa se refiere como aquí. Masa es igual a fuerza total. Masa, esto supongamos que pesa 40 newtons. Perdón, esto supongamos que, no sé, que pesa tiene un cierto peso. Entonces, como vimos en este ejemplo, esto es la fuerza total. Fuerza total se define así. Un ejemplo de fuerza total sería este. Por ejemplo, aquí tenemos fuerza es igual a masa por aceleración. Por ejemplo, aquí tenemos 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esto, 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado significa newton. No lo olviden, 1 newton vale 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. No lo olviden. Bueno, nuestra siguiente fórmula es: fuerza es igual a coeficiente de la fuerza por peso del cuerpo. Recuerden que la fuerza se mide en newtons, lo que significa que mide kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esta fórmula, igual, principalmente estas tres se van a usar para saber la fuerza que tiene un objeto, o la fuerza que se usa o se aplica sobre un objeto, como aquí en la caja. El coeficiente de la fuerza se refiere a la fuerza que llevan. Por ejemplo, aquí basándonos de nuevo, la fuerza que llevan ambos, el coeficiente de la fuerza. El peso del cuerpo, supongamos que pesa, no sé, 20 kilos. Entonces, coeficiente de la fuerza por peso del cuerpo, lo multiplicamos y nos dará la fuerza, que significa newton o kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Eso es muy importante. Para explicar mejor el siguiente ejemplo, tenemos aquí 2 pelotas que vamos a chocar entre sí. Esta es la pelota A, esta es la pelota B. Aquí dice FA sobre B es igual a menos FB sobre A. Esta dirección que lleva la pelota A es FB sobre A. Fuerza de B dividida entre A. Y este es al revés. Fuerza de A dividida entre B. O sea, vamos a dividir, para la pelota A, vamos a dividir la fuerza de B, la fuerza que tiene B, sobre la fuerza que tiene A. Y aquí sería igual. Vamos a dividir la fuerza que tiene A sobre la fuerza que tiene B, perdón. No lo olviden. Bueno, el siguiente es... técnicamente, muchos científicos han creado muchas fórmulas. Y si descubren alguna cosa, como por ejemplo una unidad de medida, normalmente esa unidad de medida se les da el nombre de los científicos. Por ejemplo, aquí tenemos un Kepler es igual a periodo de la revolución del planeta al cuadrado sobre distancia media al Sol. Esto principalmente se usa para calcular la distancia de un planeta al Sol. Nuestro siguiente son la fórmula de trabajo. El trabajo se refiere a la fuerza que tiene una máquina o una persona para realizar una actividad. Por ejemplo, muchas personas hacen un examen a una máquina para determinar cuánta fuerza puede sostener cierta máquina. Y entonces lo van a evaluar y van a poner esa como indicación, cuánto peso aguanta esa máquina para evitar que se descomponga. Bueno, el trabajo que se calcula en Joule, se dice Joule, no Julius ni Joule, nada. Se abrevia como J y se dice Joule.
trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza que tiene esa cierta máquina por la distancia que ha recorrido esa cierta máquina. Si es sobre, por ejemplo, un hombre está empujando una caja, vamos a multiplicar la fuerza que está aplicando ese hombre por la distancia que recorrió con ese objeto. Vamos a multiplicarla y nos va a dar el trabajo o la capacidad de trabajo de esa persona. La siguiente es potencia mecánica, que es potencia de movimiento. Recuerden, mecánica, movimiento. Potencia mecánica es igual a Joule entre tiempo. Este igual se usa más o menos para calcular igual cuánto puede soportar una máquina, una persona, o cuánto puede, igual su capacidad de trabajo, pero expresada con diferentes palabras. ¿Ok? Otra fórmula para calcular el trabajo es 1 medio por masa por velocidad, ambos al cuadrado. Igual son para calcular el trabajo de una máquina o ser humano, masa del cuerpo y velocidad que aplica ese cuerpo. Ambos, masa y velocidad multiplicados al cuadrado, o sea, por sí mismos, una sola vez. Aquí esta es otra. Trabajo es igual a masa por gravedad por distancia. La masa del objeto, la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, y la distancia que ha recorrido esa máquina o persona. Luego tenemos energía potencial gravitacional es igual a masa por gravedad por distancia, que es un joule. Todo esto vale, es igual a la energía potencial gravitacional. Eso significa EPG, energía potencial gravitacional. La siguiente para calcular es fuerza. Para igualar fuerza igual a presión. En este se va a aplicar la presión en fluidos, en objetos y muchas otras cosas. La fuerza se mide en newtons o en kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. No lo olviden, que eso vale un newton. Presión. Disculpen, se me olvidó cuánto vale el N. Ciclo. Ciclo sobre metro al cuadrado. Ciclo sobre metro al cuadrado. Esta es otra. Presión es igual a fuerza sobre área de la superficie. Fuerza de la máquina y área de la superficie sobre la que se está aplicando esa cierta fuerza. Eso significa presión. Por ejemplo, si yo hago presión en esta pluma, discúlpenme, hago presión en un papel. Supongamos que hago esto con un papel. Y yo hago esto, lo apachurro. Necesito calcular la fuerza que yo apliqué aquí para poder aplastarla y el área de la superficie, que sería el área sobre la que estoy efectuando esto, que sería esta área, el área de este cuaderno o este cuadrado, más bien rectángulo. Y así tendríamos la presión que estoy aplicando a esta hoja. Espero que hayas disfrutado mucho este video. Esto es todo. Aquí te dejo abajo te dejo mis redes sociales para que me puedas mandar un mensaje por si tienes alguna duda. Intentaré responder de lo más rápido que pueda. No olvides suscribirte y dar like. Si es que te ha ayudado, espero que sí. En mi Twitter estaré publicando las siguientes ideas para mis videos. Y normalmente estaré sacando videos un mínimo como uno por semana. Nos vemos. Adiós.